Bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión resolveremos un ejercicio con respecto a el flujo de fluidos a través de orificios en el interior de una tubería. Entonces el enunciado del problema nos dice determinar la razón de flujo de agua a través de un orificio BDI de 2 pulgadas de diámetro instalado en una tubería de 4 pulgadas de diámetro cuando la diferencia de los tubos piezométricos es de 4.0 pie. Vamos a interpretar algunos datos acá inicialmente. Nos está diciendo un orificio BDI, como lo hemos visto en clases anteriores. Son orificios estandarizados bajo esa norma alemana BDI. Nos dice que su diámetro es de 2 pulgadas en diámetro interno y este está instalado en una tubería que tiene de diámetro interno además 4 pulgadas. Nos menciona acerca de dos elementos piezométricos. Son tubos que nos sirven para determinar la diferencia de alturas entre dos puntos mediante una diferencia de presiones, o podemos mencionarlo, una diferencia de presiones mediante una diferencia de alturas. El ejercicio no nos da ningún esquema. Nosotros tenemos que realizar ese esquema basados en la información que nos proporciona acá. ¿Cómo lo vamos a establecer entonces? Debemos dibujar una tubería y sobre esta instalar dos tubos piezométricos con esta diferencia de alturas y además instalar el orificio. Si hacemos eso, el esquema representativo lo tenemos acá. Tenemos las aristas de la tubería, lo que tenemos acá, esta línea horizontal y la otra línea horizontal que tenemos acá. Sobre este tubo se está instalando un orificio, como lo vemos acá, que tiene un diámetro de sub 0. Lo que está representado acá en rayas son las paredes de ese orificio que tiene este diámetro de sub 0. Acá vemos cómo el fluido se contrae en el área de la zona contracta y después se expande cuando éste circula del punto 1 hasta el punto 2. Los tubos piezométricos que nos menciona el ejercicio, tenemos acá instalado un tubo piezométrico y tenemos allá en el primer extremo el otro tubo piezométrico. Observamos que la altura del tubo piezométrico 1 es mayor que esta altura del tubo piezométrico 2, puesto que si el flujo va en la dirección de 1 hacia 2, se supone que la presión en el punto 1 debe ser mayor que la presión en el punto 2 para que se establezca esta diferencia de alturas y para que el flujo vaya precisamente en esa dirección. Establecemos como la altura desde el punto 1 hasta la superficie libre del líquido en el tubo 1 como H mayúscula 1 y desde el punto 2 hasta la superficie libre del líquido acá en el tubo piezométrico 2 como una altura H mayúscula sub 2. Muy bien, en base a eso vamos a encontrar el caudal, claro está, un caudal en condiciones reales, es decir, un caudal teórico multiplicado por un valor o un coeficiente C que nos va a arrojar el valor que nos está pidiendo el problema, un caudal de flujo de agua. Vamos a hacer algunas conversiones antes de continuar. Recordemos que nos está dando un agujero que tiene un diámetro interno de 2 pulgadas. Eso si lo trasladamos a valores de pies para uniformizar todas las coordenadas, longitudes, solamente tenemos que dividirlo entre 12. Recordemos que la equivalencia es que un pie es igual a 12 pulgadas. Por eso dividimos 2 entre 12. Eso nos da un sexto de pie. Además, la tubería tiene un diámetro interno de 4 pulgadas. Ese 4 también lo dividimos entre 12 por la equivalencia para trasladarlo a 0.33 pies. Lo trasladamos a pies puesto que la altura o la diferencia de alturas entre los tubos piezométricos nos la está dando el problema de 4 pies. Esa la vamos a representar simplemente con una H. Bien, además de ello, el problema nos dice que se está trabajando con una temperatura de 60 grados Fahrenheit. En base a las tablas referencia que tenemos de las propiedades del agua, vamos a extraer para este valor de temperatura, esas tablas ustedes las tendrán en sus manos, para resolver estos problemas. En base a esa temperatura, entonces tenemos que un dato útil será el peso específico gamma con un valor de 62.35 libras-pie. Además de ello, podemos extraer también para esa misma temperatura un valor de viscosidad absoluta μ de 2.354 por 10 a la menos 5 libras por segundo sobre pie cuadrado. Además de ello, podemos extraer también la densidad equivalente a 1.938 sloop sobre pie. Con esta información y utilizando los principios que ya hemos demostrado en clases anteriores, vamos a encontrar el caudal. Muy bien.
Vamos a realizar en primeras instancias manometría. ¿Por qué vamos a realizar manometría? Porque la expresión que vamos a utilizar para calcular el caudal real nos exige conocer un valor de diferencia de presiones. Tenemos el esquema donde vamos a aplicar manometría entre el punto 1 que tenemos acá y el punto 2, bajo estas condiciones de altura 1 y altura 2. Si esta que está acá es una superficie libre a la atmósfera, implica que acá está actuando la presión atmosférica, al igual que en este otro tubo, también está actuando la presión atmosférica. Entonces, para la rama izquierda, es decir, donde se encuentra el punto 1, podemos aplicar manometría diciendo que la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica más la presión debida a esta columna de líquido. ¿Cómo determinamos esa presión? Simplemente el peso específico del agua, gamma, multiplicado por la altura H1. Eso es equivalente a la presión 1. La simple expresión de la ecuación de la hidrostática que hemos estado trabajando. Hacemos lo mismo para la presión en el punto 2. La presión en el punto 2 sería la suma de la presión atmosférica, la que está actuando en esta superficie libre, más la presión debida a la columna de líquido. Es decir, que vamos a tener, en este caso, presión en el punto 2 igual a la presión atmosférica más gamma por H2. De acá, lo que nos interesa es esta diferencia de presiones entre el punto 2 y el punto 1. Vamos a despejar entonces el valor común, tal y como aparece en el lado izquierdo. Vamos a despejar la presión atmosférica. Si eso es así, tenemos que, al igual que en el caso anterior, la presión atmosférica es igual a la presión en el punto 2 menos gamma por H2. Observemos que solo estamos trasladando al otro lado de la igualdad este valor y nos queda P sub 2 menos gamma por H2. Y en la primera ecuación, para la rama izquierda, presión atmosférica igual a presión 1 menos H1 por gamma. De estos dos valores, la presión atmosférica es exactamente la misma. Estamos en la misma referencia atmosférica, por lo tanto podemos igualar la ecuación que hemos obtenido en la izquierda y la ecuación obtenida en la derecha y veamos qué resulta. Igualamos las expresiones para la presión atmosférica y nos queda que la presión en 1 menos gamma por H1 es igual a este otro término, la presión en 2 menos gamma por H2, y de eso podemos despejar la diferencia de presiones, es decir, presión en 1 menos la presión en 2. Si eso es así, nos queda que la presión en 1 menos la presión en 2 es igual a gamma por H1 menos gamma por H2. ¿Qué es lo que se tiene en común en esa expresión? El peso específico gamma. Vamos a sacar ese gamma como común. Nos queda que la presión en 1 menos la presión en 2 es gamma, factor común de H1 menos H2. Y si vemos en el esquema, vamos a representar la diferencia de alturas. Si a H1 le restamos H2, ese resultado vamos a llamarlo simplemente H, que es la altura de 4 pies que nos está diciendo el problema. Y la presión 1 menos la presión 2 podemos representarlo como un delta P. Si hacemos eso, tenemos que delta P es igual a gamma por H, una expresión bastante sencilla. Esto es simplemente aplicando manometría bajo estas condiciones. Ahora debemos utilizar la ecuación que hemos definido antes para calcular el caudal real en estos elementos llamados orificios. Muy bien, tenemos dos ecuaciones. La primera nos dice que el caudal real es igual al coeficiente C multiplicado por el área sub 0 o el área del orificio, multiplicada por la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por el delta P, que es el cambio de presión, dividido entre el peso específico. Podemos utilizar esa o podemos utilizar la expresión equivalente que dice que el caudal real es igual al coeficiente por el área del orificio multiplicada por la raíz cuadrada de 2 veces la diferencia de presiones dividida entre la densidad. La segunda puede obtenerse a partir de la primera. Entonces es indistinto si utilizamos la primera o la segunda, vamos a llegar al mismo resultado. Observemos que en las dos implica una diferencia de presiones. Esta diferencia de presiones ya la hemos calculado con manometría, diciendo que es igual al gamma por H. Vamos a hacer esa sustitución en esta ecuación y veamos qué resulta. Tenemos que el caudal real es igual al coeficiente C multiplicada por el área del orificio, que es pi cuartos de su diámetro elevado al cuadrado, es decir, el diámetro sub 0 elevado al cuadrado
multiplicado por la raíz cuadrada de delta P, que ya dijimos de manometría, nos ha resultado como gamma por H, dividido entre el valor de la densidad. Si hacemos la sustitución de los valores que ya conocemos, tenemos que el caudal real es igual al coeficiente C, multiplicado por pi cuartos de, recordemos, que su diámetro era de 2 pulgadas, eso cuando lo trasladamos a pie nos resultó de 1/6, entonces sería 1/6 elevado al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 2 por el peso específico, 62.35, por la altura, gamma, la altura multiplicada acá, que es 4, por dividido entre 1.938. Esto es valor de densidad, esto es altura y peso específico. Si hacemos esas operaciones indicadas, observemos que tenemos dos incógnitas. No conocemos el caudal real ni tampoco el coeficiente C. Todos estos valores nos resultan en 0.350 multiplicado por el coeficiente C. ¿Cómo resolvemos entonces esta situación? Vamos a tener que iterar, puesto que no se conoce el valor de caudal y por lo tanto no conocemos un valor de velocidad y por lo tanto no conocemos un valor de C. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a hacer en nuestra primera iteración la suposición de un valor de C. ¿De dónde partimos? Vamos a calcular la relación de áreas, área del orificio, entre el área de la sección transversal de la tubería. Tenemos A sub 0 sobre A sub 1, es decir, que eso es equivalente a pi cuartos de diámetro sub 0 al cuadrado entre pi cuartos de diámetro 1 al cuadrado. Podemos simplificar los pi cuartos, aparece arriba y abajo y solo queda la relación de diámetros elevados al cuadrado. D sub 0 sobre D sub 1 elevado al cuadrado. Recordemos, aquí no es importante si hacemos la conversión de unidades, puesto que estamos ante una división. El factor que hace la conversión se simplifica arriba y abajo y es lo mismo si lo hacemos en pies o lo hacemos en pulgadas. Por eso es que observamos que acá tenemos diámetro del agujero 2 pulgadas, diámetro del edificio 4 pulgadas. 2 entre 4 nos da acá un medio que elevado al cuadrado nos resulta en 0.25. Tenemos la relación de áreas, pero si recordamos, tenemos gráficas estandarizadas para los orificios BDI. En esto se requiere que conozcamos la relación de áreas del agujero y de la tubería, así como también el valor del número de Reynolds, para poder entrar y leer sobre la otra vertical, el otro eje, el valor de C. Como no conocemos el número de Reynolds, observemos que aquí nos exige determinar un valor de velocidad para conocer el valor de Reynolds. No lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es la primera suposición de asumir un valor constante para la relación de áreas, 0.25, y a partir de ella solamente tirar la línea horizontal. Observemos que 0.25, que está sobre este eje, en la relación de áreas, está acá entre 0.20 y 0.30. Lo tenemos casi a la mitad acá. A partir de esa relación de áreas, vamos a tirar simplemente una horizontal y sobre esa observar dónde intercepta en el eje vertical izquierdo y a partir de ahí vamos a determinar el primer valor supuesto de C, 0.63. ¿Por qué decimos supuesto? Porque no hemos considerado en ningún momento el valor del número de Reynolds. Con ese primer valor de C, de 0.63, nos vamos a la ecuación que hemos determinado para el caudal, es decir, caudal real es igual a 0.350 por C, si lo recordamos. Vamos a sustituir en ella, es decir, que el caudal real es igual a 0.350 por 0.63 y con esto obtener el primer valor de caudal. Caudal real, 0.221 pie cúbico sobre segundo. Esta no es la respuesta que nosotros debemos reportar, puesto que hemos obtenido el primer valor de C haciendo esta suposición, simplemente tirando una línea horizontal. En nuestra segunda iteración, cuando ya se conoce el valor de caudal de 0.221 pie cúbico sobre segundo, ahora vamos a calcular el número de Reynolds. Recordemos la definición del número de Reynolds, la multiplicación de la velocidad, en este caso de la tubería, multiplicado por el diámetro de la tubería por la densidad
dividido entre la viscosidad. Retomemos la ecuación de la velocidad en términos del caudal, es decir, 4s q sobre pi por el diámetro 1 elevado al cuadrado, eso multiplicado por el diámetro 1 por la densidad dividido entre la viscosidad. A partir de ello, observemos que hay un diámetro arriba y un diámetro 1 elevado al cuadrado en la parte de abajo. Podemos simplificar dos de ellos, tales que al final vamos a tener que el número de Reynolds en términos de caudal se puede escribir como 4s q multiplicado por la densidad dividido entre pi por el diámetro de la tubería multiplicado por la viscosidad. Sustituyamos los valores, recordemos 4 multiplicado por el caudal, que ya hemos dicho de 0.221 pie cúbico sobre segundo, multiplicado por el valor de densidad, que ya sacamos de tablas al inicio, 1.938, dividido entre pi por el diámetro 1, ya trasladado a pies, 0.333, y multiplicado por la viscosidad, 2.359 por 10 a la menos 5. De esto resulta un número de Reynolds de 6.942 por 10 a la 4. Con ese valor de Reynolds y con el valor de la relación de áreas que ya se calculó anteriormente de 0.25, vamos a entrar ahora entonces a la gráfica de los orificios BDI conociendo los dos parámetros necesarios y del cual vamos a leer un valor de coeficiente C igual a 0.632. Para conocer el valor C, vamos a entrar a esta gráfica, la misma que hemos utilizado en el caso anterior. Acá tenemos la relación de áreas y tenemos el número de Reynolds. Ya la relación de áreas nos resultó en 0.25. A partir de ella vamos a tirar la tendencia siguiendo estas gráficas con ese valor de 0.25. Y sobre esta ahora vamos a interceptar el número de Reynolds. El número de Reynolds nos dio casi 7 por 10 a la 4. Vamos a ubicar ese Reynolds cerca de ese valor. Observamos dónde se intercepta y a partir de ese punto intercepto vamos a tirar la horizontal a que cruce el eje de los valores C. Sobre este vamos a leer el dato que ya registramos anteriormente de 0.632. Vamos a sustituir ese valor de C en la ecuación del caudal real. Recordemos 0.350 por C y aquí sustituimos tales que el caudal real es igual a 0.350 por 0.632 y de ello tener el caudal real de 0.221 pie cúbico sobre segundo. ¿Cuál es la conclusión a la que hemos llegado? Observemos que a pesar de que hemos realizado una segunda iteración, esto con el objetivo de corregir el primer valor de C que hemos leído y que hemos supuesto, ahora resulta que el caudal nos ha dado el mismo valor, 0.221 pie cúbico sobre segundo. Eso implica que son necesarias nada más 2 iteraciones para corregir el valor de caudal y como este ya no cambió, podemos decir ahora que la respuesta a nuestro ejercicio es que el caudal real es igual a 0.221 pie cúbico sobre segundo. Decimos que es el valor correcto puesto que ahora ya hemos considerado tanto el número de Reynolds como la relación de áreas y hemos corregido la lectura del valor de C. Muchas gracias por su atención.